Algunos de ustedes ya han escuchado esta historia, pero la quiero contar aquí por la relevancia que ha tomado en mi vida en las últimas semanas. Muy en específico, en torno a la pregunta de cuáles son los beneficios que nos podría dar a los seres humanos el usar pues, de manera más cotidiana nuestra mente intuitiva, nuestra mente que está conectada a la sabiduría primordial, digamos, y dejar un poquito de lado la mente racional, la mente que está persiguiendo un objetivo, la mente que quiere resolver. Pero bueno, a la historia. Este verano mis hijos y yo tuvimos la oportunidad de ir a visitar amigos muy, muy queridos en Suiza. Y en nuestro recorrido tuvimos la suerte de pasar por Berna. De todas las cosas que nos hubieran podido llamar la atención o gustar de Berna, lo que más nos llamó la atención fue el tórrido romance que tienen los berneses con su río, el Ar. Y este romance, este amor que le tienen al río, se manifiesta en una disposición diferente de las personas para acercarse al río, para encontrarse con el río, para explorar el río y todas sus posibilidades. Y entonces llevan todos con ellos una pequeña bolsita que se puede sellar contra agua, ¿no? En la que llevan su traje de baño, su toalla. Pero bueno, en cualquier momento pues pueden cambiarse, sellan la bolsita, le dejan un poquito de aire adentro y entonces además les sirve como un artefacto de flotación y lo usan como almohada o se agarran de él, etcétera. Y eso les da una flexibilidad absoluta. Y entonces, en una hora ahorcada que tengan, en un descanso en el trabajo, lo que hacen los berneses es ir a encontrarse con su río. Ahora, el río llega a Berna, rodea casi por completo la ciudad antigua, la ciudad medieval, y luego sigue su camino. Pero a lo largo de todo este recorrido hay entradas y salidas del río. Todas están marcadas con unos barandales rojos intensos, así para que no puedas no verlos, para que no te pasen desapercibidos y no se te pase la salida. Porque esa es otra. La corriente del río es fuerte, jala, te lleva. Entonces no puedes echarte al río y no tener algo de movimiento, no te puedes quedar en el mismo lugar. Pero bueno, entonces en cualquier momento que pueden van a encontrarse con el río. Y esto, claro, les sirve para refrescarse en el calor del verano y todo lo evidente, ¿no? Pero además hace del río un punto de encuentro en el que nos tocó ver parejas disfrutando, flotando, conversando, riendo, parejas también discutiendo, nos tocó ver en el río, nos tocó ver familias, abuelos con sus nietos, grupos de amigos lanzándose de los puentes, entrando y saliendo. Y sí, muchos de estos encuentros son planeados, ¿no? O sea, llegan todos juntos, pero hay otros que son completamente fortuitos, ¿no? O sea, vas por el río y de repente pues te encuentras con tu cuate o conoces a otra persona o incluso se da, ¿no? Que quedan de verse en el río y entonces quedan de verse en la salida de la calle X, pero pues la otra persona puede haber entrado al río 5, 6 u 8 entradas arriba y va flotando, dejándose llevar, disfrutando, hasta que llega a la salida en la que quedó. Y pues ve si está ahí su amigo y se avienta, o si él sale, o cualquiera de las anteriores, ¿no? Lo que sea necesario. Ahora, era un espacio, obviamente muy vivo, el río, pero también era un espacio en el que todo el mundo estaba muy relajado, como les digo, se iban flotando, viendo las nubes, viendo el paisaje, jugando, chapoteándose. De verdad había una recreación de sí mismos, ¿no? Una contemplación, una reflexión en ese espacio. Maravilloso. Después de Berna, todas las otras ciudades a las que fui, me pareció que el río estaba desaprovechado.
Me pareció que era un desperdicio de río porque no lo usaban para nada, ¿no? En Berna incluso lo usan como medio de transporte, o sea, necesito llegar a un lugar, me cambio, me tiro al río, me dejo llevar por el río. Y pues en la salida más cercana al lugar al que voy, me salgo. Entonces, en todas las otras ciudades, pues el transporte requería de un esfuerzo, requería de una planeación, requería de recursos. ¿No? Y en Berna era, todo parecía tan simple, este aprovechamiento del recurso natural que ya estaba ahí, con un chorro de beneficios añadidos que no necesariamente eran aparentes en una primera instancia. Y entonces me he empezado a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son todos esos beneficios secundarios que estamos desaprovechando los seres humanos al no hacer un uso constante de nuestra mente intuitiva, que está siempre presente, que nos guía a las respuestas, que nos lleva hasta ellas sin necesidad de que nosotros las estemos buscando, de que las estemos persiguiendo, de que necesitemos resolverlas? Existe esa posibilidad de tirarse al río de la mente intuitiva, dejarse llevar por él en este espacio de descanso, de, de reflexión, de deleite, hasta que lleguemos a la respuesta que estamos buscando, a la solución que estamos persiguiendo. Y si en algún momento de ese recorrido necesitamos hacer uso de nuestra mente racional, pues ahí están las salidas marcadas con barandal rojo que no podemos no ver y podemos salirnos, hacer lo que necesitamos hacer y volvernos a aventar al río de nuestra mente no personal. Permitir que nos lleve a donde tenga que llevarnos y descansar en él con la absoluta certeza de que no nos va a llevar a ningún lado a donde no tengamos que ir. ¿Qué sería de nuestra vida si pudiéramos aprovechar ese maravilloso recurso en todo momento? ¿Qué descubriríamos de él, de nosotros mismos y de las infinitas posibilidades de nuestra interacción?